Hola, hola amigo, ¿cómo están? Un gusto volver a encontrarnos en el poderoso Play. Ney, te cuento que tenemos dos invitados, la verdad, de lujo. Primero, alguien que significa la historia de Unión Comercio y la historia del fútbol profesional a San Martín. Yo creo que personalmente para mí podría ser un ídolo de Unión Comercio. Sí, yo creo que sí, por lo que repercute, por lo que... O sea, todo ese trance de poder llevar el fútbol profesional, porque hace mucho San Martín trabajaba, pero los equipos se quedaban, y creo que Wilber, el oso Guainacari, está hoy con nosotros, pero también alguien con sangre colombiana desde Bogotá, José Cuero, ¿no? José Cuero va a estar con nosotros en estos momentos, así que ahí está atento. Vamos a recibir con fuertes aplausos a Wilber, el oso Guainacari. Adelante, profe. Muchas gracias por la invitación. He estado ligado al club por 6 años, un ascenso de la Copa Perú que ha sido una historia muy bonita, ir a clasificar y ascender al fútbol profesional de visitante en la altura. Ha sido muy bonito, entonces es una historia para el recuerdo, para la historia de la región San Martín también, y para todos aquellos chicos que todavía no sabían del club. El club por primera vez en la historia ascendió un equipo de San Martín al fútbol profesional. Jugando todavía un campo difícil, ¿no? Que fue contra el equipo de Alianza Porvenir Unicachi. La verdad, tanta historia, Ney, ¿no? Ese partido que tuvo Unión Comercio, creo que en todo, a nivel internacional ha sido tan visto por la esencia, por la gente, por la presión que llevaba ese partido. Y no solamente desde el inicio, sino hasta desde que entra, hasta que salieron, hubo tanta presión por la gente. Y no por la hinchada, ¿no, profe? No me equivoco. Sí, nosotros jugamos el primer partido aquí en Tarapoto, la primera final. Ganamos 2-0. Igual nosotros intentamos hacer más goles, porque en esos tiempos los goles valían mucho. Entonces llegamos a la ciudad de Lima, hicimos todo nuestro trance en el Sporting Cristal, el día de entrenamiento, y de ahí viajamos para la altura. Pero tú sabes, había ansiedad, había nerviosismo, algunos compañeros por el tema del soroche. Nosotros llegamos al hotel y parece mentira, decíamos vamos a llegar a descansar, no, pero nosotros casi no podíamos dormir porque sabíamos que toda una región estaba pendiente de nosotros. Vamos a presentar a José Adalberto Cuero García desde Bogotá. Abrazo para Bravo. Ay, hermano. Muy agradecido, muy contento pues de estar compartiendo con él, que es una gran leyenda. Son experiencias que uno tiene que disfrutar, son alegrías que le da el fútbol a uno, y bueno, siempre vivirlas al máximo. Cuerito, ¿qué tal la acogida acá la gente sanmartinense, especialmente la gente del club, tus compañeros, la gente de la parte técnica, obviamente empezando desde el utilero? ¿Cómo te sientes tú acá en Comercio? No, la verdad la acogida ha sido de la mejor manera, ¿no? Ya había compartido con varios de los jugadores que están acá. La gente acá en la ciudad es muy amable y apoya mucho al club. Uno sale a la calle y se ve que ellos también están comprometidos con nosotros, ¿no? Acá a mi costado derecho tenemos una persona, un jugador que trajo historia al club, pero él es oriundo de Pucallpa, la tierra colorada de Pucallpa. Sí, en realidad yo en Pucallpa estuve jugando para el Deportivo Bancos, estuve jugando para la San Juan de Pucallpa, y de ahí tuve un paso fugaz con Universitario de Deportes en menores, y de ahí me traen para acá, para la región San Martín por primera vez, el 2001. ¿Por qué Osito? ¿Cómo así empezó esa chapa, ¿no? O ese apodo en el fútbol? ¿Qué pasaba, profe? Lo que pasa es que como yo jugaba de volante contención y por momentos era fuerte, era rudo en las pelotas divididas, y va como oso, decían siempre, entonces me quedé con la chapa. Y eso fue que en paz descanse, jugando copa, del profesor Henry Perales, que en paz descanse ahora. Era un técnico que vivía en Iquitos, pero que me dirigió en la San Juan de Pucallpa. Entonces de ahí salió la chapa de oso. Profe, también llegaste a mis tierras queridas, a Pozoa.
Ese es el primer sitio que llegó en la región San Martín, para el hospital de Zaposoa. Un saludo para la gente de Zaposoa. Un saludo para la gente de Zaposoa. Yo llegué primero al hospital de Zaposoa, y de ahí jugué para el Guayaga Fútbol Club también. Había un hincha ahí comentando, yo le conozco, el profesor Rosito Benacare, cuando jugó acá en Guayaga FC, en Zaposoa. Lamentablemente en cuartos nos quedamos. Ese año jugamos con el José Galvez de Chimbote, nos eliminaron por un penal que no pudimos hacer, pero nos quedamos en cuartos. Y ya al final con Unión Comercio lo pudimos conseguir, ¿no? José, creo tu experiencia en el inicio de tu carrera es Millonarios, en Colombia, ¿no? Primero en la sub-20, como decir reserva, sí. Y luego ya ganaste un espacio en el equipo de Millonarios de Colombia. Sí, bueno, mis inicios fueron, como tú lo acabas de decir, en Millonarios. Empecé en la sub-20, fue duro, porque se presentaban demasiados jugadores, y poquitos eran los que quedaban. Incluso muy buenos jugadores se quedaron por fuera de la cantidad que se presentaba. Entonces, bueno, yo tuve la suerte y la bendición de haber quedado. Campaña de Millonarios, justo, bueno, hablando de que debutaron contigo, formaron parte de esa plantilla que por ahí nos puedes mencionar. Bueno, estaba Oscar Córdoba, el arquero, estaba Pajoy, que creo que... Leonard Pajoy, ¿no? El jugador de... ¿Jugaste con él, profe? Osito, goleador. Él estaba ahí en Millonarios, estaba más joven, estaba jovencito. A ver, ¿quién más estaba? Creo que es siciliano. Ricardo, que en paz descanse, ¿no? Exjugador de Aurich. Bueno, estamos viendo en la pantalla de lo que es la historia, ¿no? La historia. Pero antes de poder entrar mucho a fondo de eso, Wilber, ¿cómo llegas a Comercio? Pero para poder estar en la zona sur, también fuiste al Alto Mayo, a Belén, nos mencionábamos. Luego ya a la zona centro, que es zona de Tarapoto, con Unión Tarapoto 2010. Y luego tienes la posibilidad de poder ir a Unión Comercio. ¿Cómo fue? Te llamó el presidente, bueno, ese tiempo también Leo Morales va, Chapa Alorzo, mucho de esa gente, Miguel Trauco seguramente, ¿no? Sí, yo estaba jugando en el Unión Tarapoto y Unión Comercio clasifica. Y nosotros nos quedamos eliminados en esa época, contra Belén, Unión Tarapoto con Belén. Y en la noche recibo la llamada del señor Frei Chávez y nos dice pues que quería contar con nosotros, pero a través del Chato Calín, el profesor Calín López, claro, que es muy amigo mío y habíamos jugado juntos en el Pesquero. Y él jugaba para Unión Comercio. Entonces él me convence para poder llegar al club. Y ahí conversamos con el presidente y al día siguiente nosotros estábamos en Nueva Cajamarca ya para afrontar en ese tiempo que se llamaba la regional, así es. Ahora, el camino en esa historia de poder llevar el fútbol profesional seguramente con Unión Comercio fue duro, ¿no? Porque se encontraron con rivales difíciles. En esa campaña, el partido que ustedes entendieron que podían llegar a esa final y poder ascender, ¿cuál fue? Creo que el partido que nosotros nos convencimos que podríamos salir campeón fue contra Cutervo, Comerciantes Unidos. Ese partido, porque ese equipo era muy duro de local y de visita, y así fue, porque del local nosotros le ganamos 2-0 y al final cuando fuimos a Cutervo, y ahí está en los videos, terminamos, o sea, mal. O sea, hicimos los 2 goles que nos permitió la clasificación, pero no pudimos salir del estadio porque los hinchas se metieron al campo, nosotros estuvimos en medio del campo porque nos caía piedra de todos lados, hinchas, pero ese fue el partido más duro, pero con el rival más duro. Y de ahí nosotros regresamos, sabíamos que nos tocaba con Pucallpa, pero estábamos convencidos que ese era el rival más duro que teníamos que afrontar si queríamos ser campeones. Estaban en una final de Copa Perú, que era ese tiempo, ida y vuelta, o sea, jugaba el equipo que llegaba pues de ida en su localía, y la vuelta tenía que ir también a visitar al equipo contrincante. Lo que pasa es que el presidente nos convenció del objetivo, de lo que queríamos. El pueblo de Nueva Cajamarca se convenció que tenía un buen equipo. Nosotros como equipo éramos muy unidos, todos. Tratábamos de que este año tenía que ser sí o sí, porque ya muchos de nosotros ya estaba pasando en los años y ya
de repente no íbamos a poder conseguir el objetivo. Pero lo principal fue que el presidente un día nos reunió en su casa y nos dijo: yo estoy convencido de llegar al fútbol profesional y ustedes, y ahí nosotros nos convencimos todos. Nos pusimos todos de acuerdo y al final pudimos conseguir el objetivo, nos abrazamos. Era una locura porque no lo podíamos creer, pero fue de la cabeza. El presidente, nosotros que éramos los más grandes, los chicos que eran Martín D'Alorzo, Trauco, Aybar, pero nosotros los más grandes, como era Carrillo, yo, Andrade, que en paz descanse. Entonces, hemos tratado de, Pretel, que éramos los más grandes, entonces hemos tratado de convencer a los chicos del objetivo que nosotros estábamos apuntando ese rato. Ahora, profe, normalmente en esa campaña de Copa el capitán era Chapa, pero también por momentos lo tenías tú. O normalmente, ¿cómo era ese proceso de generar? Porque el director técnico era el profe Leo Morales. Sí, en realidad el tema de la capitanía era a Chapa. Martín D'Alorzo le queríamos dar una responsabilidad dentro del campo, porque Chapita era un chico muy extrovertido, y entonces hemos tratado de que la cinta de capitán lo tenga él, y al final lo asumió con responsabilidad, por eso se encaminó y al final pudimos conseguir el objetivo. ¿Cómo fue ese momento del debut para que nos puedas especificar, comentar hoy? Bueno, eso fue contra Medellín, en Bogotá. El profe 2 días antes tenía para un equipo. Yo en ese entonces jugaba de volante 6, jugaba de volante de marca. Y me fui tranquilo para mi casa cuando recibí el llamado que estaba concentrado y que iba a jugar, pero no iba a jugar de volante 6, iba a jugar de lateral derecho. Entonces, de lateral derecho, pues yo, bueno, por mi virtud de pronto que rápido y todo, entonces, pero no había jugado muy bien en esa posición aún. Entonces yo llegué a la casa y todo, le dije a mi papá, que él mantenía muy pendiente, ¿no? Le dije: no, padre, voy a jugar el sábado contra Medellín, pero voy a jugar de lateral derecho. Y no, y mi papá: no, tráigame un cuaderno, tráigame una hoja. Mi papá él jugó también profesional. Y como niño, como un profesor en el colegio: vea, usted tiene que hacer este movimiento y después cierre para acá y ahora para allá. Tan. Bueno, jugamos ese día, ganamos 3-1, me fue muy bien. Incluso me iban a sacar en el minuto 70 más o menos, y Hurtado le mete el grito: no lo saque, no lo saque. Jugué todo el partido, nos dieron un premio, nos iban a dar bueno, a cada uno le tocaba, hablando en soles, como 3.000 soles, pues yo ganaba poco, que era un básico, y yo decía: 3.000 soles, ojalá me den todo, ya era rico yo ahí. En ese momento. Claro, todo el partido le vamos a dar 3 millones, entonces yo ya me creía ya billonario. Entonces me dieron la plata y me conteo para mi casa y todo. Y ahí empecé mi camino en la profesional. Después de Millonarios vienes a León de Huánuco. De Millonarios me traen al León de Huánuco, el técnico era Franco Navarro. Con el profe Rojas. Ellos también me recibieron muy bien. Yo llegué más o menos a los 20, 21 años allá al equipo. Habían clasificado a una Copa Libertadores, porque habían hecho una buena campaña. Creo que estaba Rodas, Perea. Habían quedado subcampeones en el torneo de acá local, y ahí ellos se fueron a Liga de Quito y nos traen a nosotros. Prácticamente cada vez estoy viendo la recorrida de tu carrera, casi la mayoría de tu carrera de futbolista está acá en Perú. Sí. Solo dos equipos en Colombia. En Colombia, sí. Atlético Huila. Atlético Huila. Y después regresas a Santos. Y después llegó a Santos, así es. Venir acá a Perú, Alfonso Ugarte, estamos viendo las imágenes en Alfonso Ugarte, un lindo equipo, y has recorrido muchos clubes. De todas esas ciudades, por ahí, ¿qué te recuerdas, no? De todas las ciudades, los equipos. Me quedo pues con el ascenso de Cienciano, con el ascenso de Manucci, con los dos. Con Huila también ascendí, pero de todos los ascensos, pues recuerdo mucho el de Cienciano, porque la gente, y es muy parecido, la energía es muy parecida a la que ahorita estoy viendo acá.
El hecho de llegar al fútbol profesional, esa final con Alianza Porvenir Unicachi, un partido que por ahí, ¿no? El resultado de ida se gana 2-0 acá en el Vidaurre García, y luego ir a un escenario difícil, que era por Juliaca, difícil. ¿Qué tan importante era para ustedes? En realidad era un sueño que teníamos muchos de los jugadores que éramos parte del plantel, porque ya llegar a una final era un sueño, pero mi compañero de cuarto era Aybar. No hemos podido dormir. Te miento si te digo que hemos podido dormir antes de la final allá en Juliaca, que es una ciudad muy dura, la altura, pero en la conversación que tuvimos antes de la cena, un día antes del partido, nosotros decíamos, si ya estamos aquí, ¿qué tenemos que perder? No tenemos nada que perder, ya estamos en la final. Y si ganamos, ganamos todo, les decíamos. Y eso fue el aliento que tuvimos nosotros en el último partido, pero era una locura, era ansiedad, había nervios. Pero más sentíamos cuando nos decían que aquí en la región San Martín toda la región estaba paralizada viendo el partido en diferentes plazas, locales. Entonces había una presión extra, pues, ¿no? Pero ha sido algo maravilloso. Al final pudimos conseguir el objetivo, pues, ¿no? Pero mucha ansiedad de parte de todos. Porque jugábamos con la gente, jugábamos con árbitros, jugábamos con todo. Y pasó algo, que en el partido nosotros los teníamos controlados, pero tuvimos la expulsión ahí cerca. Nosotros jugamos casi los 90 minutos con uno menos dentro del campo. Y los goles que marcó Talledo, el primero, hasta ahorita lo tengo ahí en la retina, el gol de tiro libre de Talledo, y de la gran jugada de Bolo Celis, casi de la esquina del córner, para dársela a John Guerrero en la puerta del arco, los 2 goles que marcamos allá. Y de ahí teníamos que defendernos, porque sabíamos que el árbitro ya no estaba cobrando, no, para adentro, pero el equipo mentalmente estaba fuerte. Lo sentimos así, y por eso luchamos hasta el último. Pretel terminó tapando un penal encima de esa final, y al final pudimos levantar esa ansiada Copa Perú que todo el mundo la quería, pues, ¿no? Pero lo pudimos hacer. Una copita, no es una copaza. Una copaza, en realidad es grande la copa y pesa duro, porque para sacarla, ahí hay una anécdota también, para sacarla del estadio, como la gente se metía en la tribuna, hemos tenido que salir en un convoy. Y ese convoy, la copa le metieron dentro del convoy y todos veníamos aplastados dentro del convoy con la copa encima. Pesaba duro. Ya nos regresamos al hotel, nos llevaron de frente al aeropuerto porque ya era complicado, José Cuero, ya nacionalizado peruano. ¿Qué te gustó de Perú? ¿O lo hiciste o te nacionalizaste solamente por el fútbol? Bueno, pues como anteriormente te dije, yo desde los 20 años estoy acá en Perú. Aquí en Perú. Y el trato de la gente, todas las experiencias que he tenido, o sea, día a día me fui metiendo ya, como decimos nosotros, al cuento acá en Perú, y la nacionalidad pues se dio, y ya uno se empieza a identificar más con el país, ¿no? Claro. Con el país y con los equipos de fútbol. Además, todos los equipos de fútbol, como tú lo acabas de decir, claro, han sido de acá de Perú, y ese gran agradecimiento porque todos esos equipos han hecho a que yo pueda sostener a mi familia, a mi mamá en Colombia. Entonces, pues, uno siempre tiene que ser agradecido, ¿no? ¿Qué se te gusta Tarapoto? ¿Cómo te sientes aquí en la ciudad de Tarapoto? No, como te dije anteriormente, me siento muy contento. El clima, bueno, hace un calor, yo no sé, pues, nos estamos volviendo más negrito con Perlaza. Ya estamos asustados. Sí, pero siempre están los tres, Perlaza, tú y Mena. Sí, Mena. Pero sí, claro que sí, porque por el ambiente que se vive y por cómo la gente nos apoya, incluso en los momentos
difíciles de pasar del partido. Y a la juventud que está empezando a este mundo del fútbol, ¿qué mensaje le podrías dar a ellos? Tienen que, primero, hacerle caso a los papás, que esos son los sabios. Buen consejo. La persona sabia de la vida son los papás de uno. Los consejos, no hay consejo malo de papá. Sí duro porque la verdad a veces duele, pero primero como tu papá siempre. Claro, entonces, y después los estudios y el esfuerzo. Después del esfuerzo, a base del esfuerzo se consiguen los objetivos. Persistir, y aunque las cosas estén difíciles, siempre hay que intentarlo, porque en el intento ahí también está el éxito. El hecho de ser campeón de Copa Perú te dio la posibilidad de poderte insertarte al fútbol profesional. Y dijiste algo también importante, era el peso de la edad, ¿no? Muy diferente, por ejemplo, a Miguelito Trauco, ¿no? Que entró al fútbol profesional con una edad donde el fútbol le iba a dar esa oportunidad. Estando ya en primera división con Unión Comercio, hay la posibilidad de jugar un torneo internacional. La Copa Sudamericana. En realidad ha sido algo, para mí algo soñado, hasta el día de hoy siempre cuento a mis hijos, a mis sobrinos, ahora que tengo mi escuela de fútbol les comento mucho eso a mis chicos, llegar al fútbol profesional a los 28 años muy tarde, ¿sí? Entrenarse el doble, el cambio de estilo, de manera de vivir ya en el fútbol profesional, entrenándose bien, durmiendo temprano, tratando la alimentación que sea buena, con chicos que son menores que tú en las posiciones. Entonces ha sido muy duro, pero al mismo tiempo me adapté rápido, por eso jugué casi 5 temporadas en el club y 2 posibilidades de jugar esa sudamericanas, ¿no? 2012 y 2015. De toda la experiencia que viviste con Unión Comercio, ¿qué es lo que más recuerdas? Han sido 2 momentos. Yo he tenido compañeros que han marcado mucho mi carrera como profesional. Uno fue Aldo Olchese. Olchese, ¿no? Aldo, los primeros días, los primeros años en primera, el primer año, él me decía, gira así, muéstrate más, recibe la pelota perfilado siempre. Me ayudó mucho, entonces me marcó casi siempre mi carrera. El otro fue Walter Moreno, que venía desde la selección Colombia. Entonces me dio mucha confianza de poder recibir los pases filtrados siempre, estar siempre perfilado, pendiente de hacer las coberturas. Entonces son 2 jugadores experimentados que jugaron selección, que marcaron mi carrera, pues, ¿no? Y les agradezco, pues, ¿no? Eso siempre va a quedar ahí en el recuerdo mío. Hay una declaración que justo lo ponía Freddy referente a los zapatos de fútbol. Y justamente en la final, cuando ya campeonas, declaras a la gente de fútbol en América y lo mencionabas. Bueno, este zapato tiene historia, ajá, le regalé, le dejé a mis hijos algún momento. ¿Cómo fue, profe? Lo que pasa es que hay 2 versiones. Él me entrevista primero en el camerino antes del partido y me pregunta, ¿vas a campeonar con los zapatos? Sí. He venido a ser campeón con este zapato. Si tú campeonas, te entrevisto después del partido. Y fue a entrevistarme justo ese momento. Y justo eso lo dices. Ahora, la pregunta es, ¿dónde están esos zapatos, no? ¿Quién lo tiene? Los zapatos los tiene mi suegra. Ni siquiera los tiene mi hijo. Pero ¿cómo así llegó a tu suegra? No, es que lo que pasa es que mi suegra tiene algunos polos míos que los tiene de colección y justamente tiene mis zapatos también. Los compré en enero y en diciembre, pero un desastre. Copa Perú, fútbol profesional, Copa Sudamericana. ¿Cómo son esos previas, no? Donde la logística de Conmebol es diferente, ¿no? Cuéntanos esa experiencia. Justo tengo una experiencia, llegando a Colombia, Medellín, nos tocaba jugar en el estadio Atanasio Girardot, un estadio mundialista, me parece. Nosotros queríamos salir a calentar dentro del campo. Y no nos permitía Conmebol, porque dentro de los camerinos había una zona donde podíamos por lo menos caber 2 campos sintéticos, y ahí teníamos que calentar dentro de los camerinos prácticamente. Me pareció algo novedoso para mí, porque eran como 2 campos sintéticos ahí dentro y no podíamos salir a calentar dentro del campo.
y teníamos toallas, teníamos sandalias, teníamos todas las refris llenas de Gatorade. Entonces ha sido una experiencia muy bonita para mí internacionalmente. Cuero, ¿qué experiencia, por ahí, algo anecdótica que te pasó en León de Huánuco? Bueno, un día estamos jugando contra Cobresol en Huánuco y el profe Franco me llama pues para entrar, ¿no? En eso el calentamiento y tal, y ya listando la boleta y todo. Mi amigo Chiquito Flores. Chiquito. Chiquito me tiró una embarrada. 2-2. Al ratico otra, 3-2. Y me tocó entrar a mí ahogado y todo. Ese partido lo perdimos en 2 minutos. Casi, bueno, entre el lapso de 5 minutos. Nos voltearon el partido. Pero llegaste a entrar, Güero. Sí, llegué a entrar, pero qué problema me mandó también, ¿no? Y cuando ya llegaste no, a todos. Pero ya llegando al camerino, ¿qué dijo Chiquito? No, porque pues todo el mundo lo respetaba, ¿no? Además como persona es buena persona, es muy, muy buena persona. Entonces pues ya la gente nomás se miraba los comentarios ahí que salían y todo. Pues yo recién estaba llegado, ¿qué iba a decir? No iba a decir nada. No iba a decir nada. Además, yo no sabía de esos presentes. Simplemente tenía en mi cabeza que él era una buena persona y tenía derecho a equivocarse. Juan Chiquito Flores jugó en Unión Comercio, ¿ah? Y compartió camerino acá con Wilber. ¿Qué recuerdos tienes de esa circunstancia? Porque hay videos que circula. Seguramente nos pones en contexto. Sí, en realidad, Juan Ángel es... yo siempre le he dicho, y se lo he dicho el otro día, hace 3 días que hemos estado conversando. Juan Ángel es un niño grande, pues, ¿no? Entonces, hiperactivo. Justamente ese video, yo estuve en el partido ese rato. Se le fue, imagínate, llegar destrozado al camerino y todo el mundo se puede equivocar, porque al final sigue siendo fútbol, ¿no? Y también tengo una anécdota casi parecida a esta jugada, nos tocó con Vallejo allá en Trujillo. El del Fred Play. Sí, el Piero Alba al final nos termina haciendo un gol ahí que no respetó el Fair Play, pues, ¿no? Pero sí, Chiquito Flores es un gran tipo, pues, ¿no? Es un niño grande, yo siempre le digo así, es un gran compañero, un gran líder. Y ahí tuvo sus equivocaciones. Ese año nos pasamos de blooper en blooper, no solamente Chiquito, ahí también pasó con el Colorado Lencinas también, en Moyobamba, Reaño también, que terminó haciéndole un gol frente al arco. Entonces, tengo muchos anécdotas con Juan, pero Juan es un tipazo, es un gran Pero ¿cuál era siempre el descargo de Juan cuando parecía, o sea, sí, había estas situaciones, ¿no? Porque seguramente, cuando un jugador comete un error, particularmente emocionalmente se destroza. Pero Juan, ¿cuál era el descargo que hacía en el camerino? No, él tenía más afinidad conmigo siempre en los camerinos. Y él un día se me acercó y me dice, Cholo, tengo derecho a equivocarme también. Me dijo. Entonces, entonces Ángel era un niño grande, yo siempre le he dicho así. Entonces lo ha sentido, a veces, en ese partido con Cristal él llegó llorando al camerino. Llegó llorando, me equivoqué, muchachos, discúlpenme. Pero volvimos a jugar ahí casi al 1 mes y medio y ganamos por primera vez en la historia ahí a Cristal 1-0 le ganamos, con gol de Bogado. Volvimos a jugar al año siguiente, me parece, o ese mismo año, no me acuerdo bien. Pero Ángel volteó y le dijo a la tribuna, ¿se dieron cuenta? Les dijo él. O sea, tuvo su revancha después de eso. Porque ganamos por primera vez a Cristal allá en el Gallardo. ¿Y cuál era la reacción del presidente? O sea, cuando miraba ese tipo de circunstancias, ¿cuál era la situación presidente? ¿No? ¿Qué decía Play, ¿no? Ante esta situación que se daba, ¿no? Se arrancaba la cabeza, seguramente, ¿en qué momento? Lo que pasa es que el presi en realidad es muy amigo era muy amigo de nosotros, pues, ¿no? No llegó molesto ese día, llegó al día siguiente, el día lunes que entrenamos en Moyobamba, llegó y dijo, a ver, Saturdinos, ¿qué pasó hoy día? Dijo. Y no, al final no dijeron, todo quedó pues en una anécdota, pues, ¿no? Y al final pudimos salvar el descenso en Olmos ese año, con Chiquito Flores incluido ahí.